Isaías 53, del versículo 3 al 7 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Allí donde está, incline su rostro. Señor Jesús, Padre Celestial, en esta hora te adoramos, Señor. Exaltamos, oh Dios, tu santo nombre. Dios, queremos pedirte, Señor, de una manera especial que tu Espíritu Santo descienda una vez más a este lugar. Llévate toda distracción, Señor, y danos un corazón, Señor, receptivo a tu palabra, Señor. Que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones conforme, Señor, sea tu voluntad y a lo que cada uno de nosotros necesite. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, iglesia, en esta mañana este mensaje tiene por título Propósito y misión de y en Jesús. Quisiera iniciar recordando la definición de propósito. Propósito es la razón de existir y lo que hacemos y el por qué se hace para alcanzar. Propósito es la razón de existir y el por qué se hacen las cosas. Eso es propósito. Y misión es lo que haces para alcanzar ese propósito. Desde que nacemos, nuestros padres o nuestros tutores nos educan o nos instruyen para alcanzar ciertos propósitos, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado la definición de propósito o la palabra propósito? Y hoy en día es una palabra muy popular. Ese es el propósito, ese es el propósito. Pero Jesús, cuando vino a la tierra, tuvo un propósito y una misión, ¿verdad? Cada uno de nosotros, cuando nacemos con un propósito y una misión. Sin embargo, la palabra que nos da vuelta en nuestra cabeza una y otra vez es: ¿cuál es mi propósito de vida? Me atrevo a decir que en algún momento de su vida usted se ha hecho esa pregunta. Yo durante un tiempo me la hacía. Pero el Señor en esta mañana le va a recordar o le va a decir, si no lo sabe, o le va a dar un propósito a su vida. ¿Sabías que tú tienes un propósito y una misión? Amén. No es tanto el ser profesional, el tener hijos, el tener una casa, el tener un carro. Cada uno de nosotros tenemos un propósito y una misión en Cristo. Muchas personas han llegado hasta quitarse la vida. ¿Saben por qué? Porque no tienen un propósito, una misión, un motivo para seguir. Pero ¿saben cuál es el problema? Nos hemos desenfocado. Hemos quitado la mirada del Señor. Hemos quitado la mirada de aquel que un día nos dio la oportunidad de venir a esta tierra con un propósito y con una misión. Jesús, desde antes de venir a la tierra, ya Dios le había asignado a él un propósito y una misión. En el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 30 al 33, dice, vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo.
Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Y su reino no tendrá fin. Imagínense ustedes que ustedes les digan que van a ser grandes, que van a ser prósperos, ¿verdad? Que reinará por siempre. Y esto fue lo que Dios dijo que iba a pasar con Jesús. Y se escucha súper guau, ¿verdad? Pero resulta que todo tiene un propósito, todo tiene un proceso. Para que alcancemos algo debemos pasar por un proceso. El mismo Jesús pasó por un proceso. El ángel le dijo a María que él iba a ser ¿qué? Grande, y que su reino iba a durar por siempre. Imagínense ustedes que a uno de madre le den eso para un hijo. Uno dice, wow, mi hijo va a hacer esto y esto. Pero yo creo que María en ese momento no se imaginó todo lo que su hijo Jesús iba a padecer. El propósito por el cual Jesús vino a esta tierra fue para salvarnos, ¿verdad? Para darnos derecho a una vida eterna. Él murió, ¿por qué? Por nuestros pecados. Ese fue uno de los propósitos, porque si estudiamos a Jesús serían muchos, ¿verdad? Pero ese fue uno de los propósitos. Ahora, ¿cuál fue la misión de Jesús? La misión de Jesús, si pensamos en cuál era la misión, yo creo que en común acuerdo vamos a decir la crucifixión, ¿verdad? Su misión era exclusiva de Él. ¿Y por qué esa misión era de Jesús? Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él era el único que iba a poder cumplir esta misión. Él era el único que iba a soportar todo esto. Pero dice en Juan, capítulo 10, voy a resaltar el versículo 18, desde el 14 al 18, dice: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Ese mandamiento recibí de mi Padre. Jesús se refería a la vida, a la vida. Dice él que ese mandamiento se lo dio ¿quién? Su Padre. Y dice que nadie se la quitaba, sino que él que la daba. Jesús vino por primera vez para predicar el evangelio a las personas. ¿Para qué? Para que todos nosotros nos pudiéramos salvar. Cuando estudiaba un poco acerca de la crucifixión de Jesús, eso impactaba mi vida. Normalmente nos dedicamos a estudiar partes de las historias según la necesidad que cada uno tenemos. Si tenemos una necesidad económica, entonces nos vamos, por ejemplo, a la de la viuda, que su pan y su harina no escaseó, ¿verdad? Si necesitamos una sanidad, nos vamos a la mujer del flujo de sangre, que Dios la sanó. Pero ¿qué tanto estudiamos nosotros a Jesús? ¿Qué tanto recordamos eso que Jesús un día pasó en la cruz del Calvario por ti y por mí? Y recordaba un poco acerca de esta historia, y en Mateo del 26 al 28 se los voy a parafrasear. Dice que Jesús y sus discípulos fueron al jardín de Getsemaní, y allí Jesús oró: Padre, si es posible, ¿verdad?, evítame este sufrimiento. Jesús sabía lo que iba a pasar con él. ¿A quién le gusta pasar dolor? A nadie, en verdad. Pero Jesús hace algo y dice: pero solo si es parte de tu plan. Jesús le dice: yo lo acepto, ¿verdad? Yo lo acepto, dice Jesús. Pero si tú quieres, Dios, no me hagas pasar esto, no lo quiero vivir. Pero sin embargo Jesús dice: pero si ese es tu plan, yo te obedezco, porque le había dicho que era un mandamiento. De pronto Judas llegó con una gran multitud, y Judas, ¿ves a quién? A Jesús. Allí Judas, ¿qué hace? Lo entrega, ¿verdad? Luego se lo llevan ante el sumo sacerdote, y los líderes religiosos buscaban una razón para matarlo, pero no la encontraron. El sumo sacerdote le preguntó: ¿eres Mesías, el Hijo de Dios? Y él respondió: sí, así es.
Y por él haber respondido esto, dijeron culpable es, y por eso deciden crucificarlo. Lo llevan ante Poncio Pilato, dice, yo he hallado, a este hombre inocente, pero como estaban en las fiestas de las Pascuas, ellos le entregaban a una de las personas que iban a crucificar. Pero según Poncio Pilato, él hubiera querido que entregar a Jesús, porque dice la historia de que él no hallaba culpa en él. Pero ¿qué dijo el pueblo? Crucifícalo, crucifícalo. Entonces Jesús lo condenaron a esa crucifixión y decidieron liberar ¿a quién? A un ladrón. Entonces dice, si yo soy, dice Pilato, preguntó a la multitud, ¿qué debo hacer con Jesús? Y ésta empezó a gritar, crucifícalo. Pilato no pensaba que Jesús había hecho nada malo, pero aún así lo entregó. Resulta que la crucifixión se la ponía o era sentenciado a aquellas personas que eran malas. La crucifixión era lo peor que le podían hacer a una persona. Lo hacían para disuadir a los judíos de cualquier intención de rebelarse contra ellos. Y también lo hacían para deshonrarlo. Dice la lectura, investigando, decía de que los hacían caminar desnudo y que en ese entonces era importante el autocontrol del cuerpo. Al ser condenados a la crucifixión, los sometían a esas caminatas y ellos eran ¿qué? Deshonrados. La muerte de cruz era considerado el castigo más cruel y aterrador que podía existir. Se humillaba al prisionero en público. Luego colocaban la cruz en el suelo y la persona la acostaban allí y la clavaban. A Jesús le pusieron los clavos en sus manos y como si fuera poco le pusieron la corona de espina. Estas espinas se incrustaban en su cabeza e hizo que corriera sangre por todo su rostro y por todo su cuerpo. Tremendo. Imagínense uno en el lugar de mamá ver sufrir a un hijo de esa manera. Y Dios dio a su hijo Jesús. ¿Por qué lo dio? Por amor a ti y por amor a mí. Jesús, antes de nacer, Dios le había dado ese propósito, que Él iba a ser grande, que Él iba a ser un rey, que su reinado duraría para siempre. La misión de Jesús era la muerte de cruz. Y Dios te conoce a ti y a mí desde antes de formarnos en el vientre de nuestras madres. Dice Jeremías 1:5, antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Eso dice el Señor. Dios te conoce mucho antes de que te formaras en el vientre de tu madre. Pero ¿cuál es el propósito o la misión que Dios te ha encomendado? Vámonos rápidamente a Mateo 28, versículos del 19 al 20. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dios te conoce, Dios te ama, Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Pero nosotros tenemos una tarea que cumplir. Dios nos ha dado ese propósito y esa misión. Y es que vayamos ¿a qué? A las naciones. Dice, por tanto, es un imperativo, un mandato, no es algo opcional. ¿A dónde vamos a ir? ¿A quiénes? Dice, a todas las naciones. Esta mañana me sorprendía porque estamos aquí desde temprano y precisamente la palabra que nos compartía la pastora tenía relación con esto. Entonces, cuando Dios nos repite una cosa varias veces, es porque algo Él quiere hacer en nuestras vidas. Dios en esta mañana nos está recordando que tenemos un propósito y una misión.
Que tenemos que ir ¿a dónde? A las naciones. Dice, vayan. No podemos esperar a que vengan. Tenemos que ir. ¿A dónde? A las naciones. Y dice, y hagan discípulos a todas las naciones. Un discípulo es un seguidor de Jesús. Lo que quiere el Señor es que nos volvamos seguidores de Él. Pero que nos volvamos seguidores de Él, por Jesús. Por Jesús. Entonces, tenemos una tarea que hacer. Pregúntate a ti mismo allí donde estás. ¿Estás haciendo la tarea? Yo me la preguntaba, me la hacía una y otra vez. ¿Estoy haciendo la tarea? Jesús cumplió con su misión. Y no es fácil, ¿verdad? Porque el mismo Jesús fue sometido a prueba. El mismo Jesús fue tentado durante su proceso. Y para que Él tuviera ese reinado por siempre, tuvo que aceptar la misión que Dios le encomendó. Aún Jesús, siendo Dios, en Mateo 4, habla cuando Jesús, después de haber estado ayunando durante 40 días, se le presentó Satanás en el desierto. Y le ha dicho, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dice la palabra de que Jesús tenía hambre y Satanás le dice, si eres el hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y luego volvió y lo tentó nuevamente. Y Jesús le dice, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Luego Satanás vuelve y lo tienta y le dice, si eres hijo de Dios. Entonces el diablo lo llevó a una ciudad alta, lo puso sobre una ciudad, sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti. ¿Ustedes creen que si Jesús no hubiera orado, no hubiera ayunado, no hubiera dicho, Dios, yo dependo totalmente de ti, yo quiero hacer tu voluntad, Él lo hubiera logrado? Porque Jesús tomó, dice la palabra, que tomó forma de hombre para darnos ejemplo a nosotros, para que nosotros también, cuando ya Él se fuera, cumplamos con la misión que Dios nos ha encomendado. A veces pasamos días sin orar. ¿Hace cuánto ayunamos? ¿Qué tanto tiempo le estamos dedicando al Señor para que Dios nos ayude a fortalecer nuestras vidas? ¿Ustedes creen que Jesús, siendo Dios, necesitaba orar? Si Él era Dios. Pero lo hizo. Si hoy nosotros logramos entender cuál es ese propósito y cuál es esa misión que Dios tiene para nuestras vidas, debemos ir. Pero también pueden haber cosas que nos hacen alejar del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. En Juan capítulo 11, versículo 35, dice, Jesús lloró. Entonces, el primer punto que vamos a ver que nos puede hacer que nos alejen de Dios es la crisis. Cuando en nuestras vidas tenemos crisis, esas crisis pueden hacer que nos alejen de Dios. Y dice, en este pasaje nos habla acerca de la muerte y la resurrección de Lázaro. Yo estoy súper sorprendida porque yo le decía, Señor, yo no hablé con la pastora, yo no hablé con Valentina, pero a Dios le ha placido que esta sea la palabra que hoy se comparte en su iglesia. Y esta resurrección de Lázaro dice que, bueno, ya muchos conocen que Lázaro murió, ¿verdad? Entonces Jesús no estaba allí. Les voy a parafrasear la historia. Cuando Jesús llega al sitio, dice la palabra que habían unas personas con Marta y con María que fueron a acompañarlas en su duelo. Pero cuando Marta supo de que Jesús había llegado, dice la palabra que Marta corrió hacia donde estaba Jesús.
Y María se quedó en casa. Dice la palabra así, María se quedó en casa. La misma María que había derramado el perfume a los pies del Señor. La misma María que había reconocido la autoridad de Dios. Y dice que ella se quedó. Muchas veces cuando nosotros estamos pasando situaciones, nos quedamos así, miren, llorando ahí, paralizados. Pero dice la palabra que luego Marta regresó hacia donde estaba María y le dijo, María, Jesús ya llegó. Y María corrió hasta donde estaba Jesús. Y dice la palabra que Jesús se quedó parado en el mismo sitio donde Marta lo encontró. Cuando las personas que estaban con María vieron que María corrió, dijeron, ay, pobrecita, seguro se va a llorar a la tumba. Ellos estaban viviendo una crisis, ¿qué? Familiar. Y digo que las crisis nos hacen quedar paralizados porque yo la viví. En otras oportunidades les he compartido que cuando murió quien era mi esposo, yo me quedé como María, allí paralizada. No quería saber nada de ministerio, no quería saber nada de servir. Y Jesús estaba allí parado esperándome, que yo corriera hasta donde estaba Él para consolarme. Entonces dice la palabra, dice la historia de que María lloró y Marta lloró, y eso conmovió a Jesús en su espíritu. Y dice, y Jesús lloró. ¿Ustedes creen que Jesús no le duele cuando tú y yo estamos viviendo una crisis? Cuando estamos pasando por un proceso. Todos los procesos no son iguales. Unos económicos, unos de enfermedad, unos de muerte. Pero Jesús está allí esperando que tú te acerques a donde está Él para Él consolarte y decirte, hija, hijo, aquí estoy contigo. Pero lastimosamente lo que hacemos es alejarnos. Cuando María llega, dice la palabra que cuando María llega hasta donde estaba Jesús, le dice, si tú hubieras estado aquí, Lázaro no hubiera muerto. Y entonces a veces nos acercamos a Dios quejándonos, reclamándole, diciéndole por qué. Cuando nosotros tenemos que ser siempre ¿qué? Agradecidos, adorarle al Señor. Los procesos no son fáciles, ningún proceso es fácil. Dice la palabra que en todo tiempo alaba y adora al Señor. Hace 2 meses murió mi hermana, y a diferencia de cuando viví el duelo de quien era mi esposo, esta vez me acerqué más al Señor. Antes del mes debía servirle al Señor. Y mis pastores me dijeron, Vivi, ¿cómo te sientes? ¿Lo vas a hacer? Y yo les decía, en todo tiempo alaba al Señor. Porque en una ocasión yo decidí alejarme de Dios. Y lo que estaba haciendo era alejándome de ese propósito y de esa misión que Dios me había encomendado. Y el resultado de haberme alejado se convirtió en un proceso de depresión, en un proceso de querer acabar con mi vida. Pero solo hasta cuando me levanté y fui donde el Señor y le dije, Señor, no tomo más este medicamento. Señor, si tú eres mi Dios, tú me levantas. Dios me levantó. Cuando María va a los brazos de Jesús, Jesús la consuela y Jesús se conmueve. Entonces, iglesia, que las crisis que nosotros vivimos en nuestras vidas no nos alejen de ese propósito y de esa misión que Dios tiene para cada uno de ustedes. Amén. Si Jesús, siendo Dios, padeció todo lo que padeció, pero al final alcanzó la misión que Dios le había encomendado, ¿estamos tú y yo haciendo esa misión que Dios nos encomendó? Dios, Jesús, no es insensible a tu dolor. Jesús no es insensible a lo que estás pasando. Jesús está allí contigo diciéndote, yo te voy a levantar, pero necesito
que me des el primer lugar a mí. Necesito que reconozcas que yo, Jesús, fui a la cruz del Calvario por ti y por mí. Jesús necesita que tú te apropies y creas y sientas con Él cada latigazo que Él sufrió. Dice la palabra que Él derramó toda su sangre. Pero lastimosamente, a veces escuchamos voces que tenemos a nuestro alrededor que nos hacen alejar del propósito que Dios tiene con nuestras vidas. Y ese es el segundo punto. Las voces que escuchamos debemos tener mucho cuidado. Dijimos que Satanás fue tentado en el desierto. En Mateo 16, 21 y 23 está Jesús, se la voy a parafrasear, está Jesús, ¿verdad? Dice que le está explicando que ya él iba a morir, que él tenía que ir, pero lo iban a crucificar y iba a morir. Y entonces dice: Señor, Dios, tenga compasión de ti, que nunca te suceda esto, le dice Pedro. Señor, que nunca te suceda esto, que tú no vayas a sufrir, que tú no vayas a morir. Y Jesús le dice: largo de aquí, Satanás. ¿Cuántas veces hemos tenido voces que nos dicen: ¿para qué vas a la iglesia? Quedémonos aquí viendo televisión. Quedémonos aquí haciendo esta actividad. Cuando tenemos actividades de la iglesia es cuando más ataques tenemos. Y entonces al final decidimos escuchar la voz de Dios o las otras voces. ¿Qué voces estamos escuchando? ¿Qué voces estamos escuchando? Debemos tener presente que lo que Dios nos ha ordenado es ir y enseñar la palabra. ¿Estamos haciendo la tarea? Y me incluyo. Hoy que la pastora decía: levanten las manos las visitas, eso me confronta. Gloria a Dios por la visita que tenemos allá. Eso me confronta porque no estamos haciendo la tarea. No estamos haciendo valer ese sacrificio que Jesús fue y hizo allá en la cruz del Calvario. ¿A quién le estamos dando el lugar? A veces la dureza de nuestro corazón hace que nos alejemos del Señor, y ese es el tercer punto. Dice en Hebreos capítulo 3 versículo 8: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. No endurezcáis vuestros corazones. El pecado hace que nuestro corazón sea endurecido. ¿Cómo tenemos nosotros nuestro corazón? La dureza de corazón no nos permite perdonar. La dureza de corazón no te deja amar. La dureza de corazón hace que te vuelvas indiferente a todo lo que nos rodea, a todo lo que te rodea. Esa dureza de nuestros corazones muchas veces nos ha hecho indiferente al dolor que sufrió Jesús en la cruz del Calvario. La dureza del corazón hace que muchas veces te lleves a otras personas por delante. Hace que muchas personas se alejen del Señor. La dureza de corazón hace que no aceptes al Señor en tu vida. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué lugar estamos? ¿Dónde estamos situados? ¿En la crisis? ¿Escuchando esas voces contrarias? ¿Tenemos nuestro corazón duro? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué puedo hacer para yo alcanzar ese propósito que Dios tiene para mi vida? ¿Qué puedes hacer para alcanzar ese propósito que Dios tiene para tu vida? Y yo decía, la crisis, ir y llorarle al Señor.
la dureza del corazón, perdonar, ir con un corazón quebrantado. Y al final yo dije, lo que puedo hacer es voltear mi mirada a Jesús, a ese que dio su vida en una cruz. Eso es lo que tenemos que hacer. En esta mañana, hermanos y amigos que nos visitan, yo no te vengo a decir perdona, yo no te vengo a decir haz esto, yo te vengo a decir, mira, pon la mirada en ese que dio su vida por ti y por mí en la cruz del Calvario. Porque cuando nosotros ponemos la mirada en aquel que dio la vida por amor en un madero, nuestra vida tiene que cambiar. Algo diferente debe haber en nuestra vida. Y si Jesús está en nuestras vidas, nuestras acciones, nuestro comportamiento comienza a ser diferente. Pero cuando Jesús no está en nuestra vida, no va a haber cambios. No lo van a ver. En 1 Corintios 2, 1 Corintios versículo 2, dice: al contrario, decidí hablarles solo de Cristo y principalmente de su muerte en la cruz. Eso dijo Pablo. El que un día persiguió a los cristianos, el estudioso, el preparado. ¿Qué dijo? Decidí solo hablarles de Cristo. De Cristo. Pablo decidió cambiar su mensaje. Pablo decidió que su mensaje sería hablar de un Cristo crucificado. En Gálatas 6 dice: pero lejos, esto lo habla Pablo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos, hoy en día estamos acostumbrados, o muchas iglesias, los mensajes de muchas iglesias se han convertido en mensajes motivacionales. Se han convertido, están dando mensajes de que Dios te va a bendecir, de que Dios te va a prosperar, de que Dios te va a levantar. Y eso nos gusta escucharlo. Pero el evangelio, el centro del evangelio es Cristo, y se ha dejado a Cristo a un lado. Gloria a Dios. Se ha dejado, hermano, a Cristo a un lado. El domingo pasado, Angie nos hablaba de que nuestras vidas debían depender solo del Señor. Y yo decía, Señor, ese mensaje de Angie tiene relación con la palabra que tú me has dado. Debemos volvernos a esos tiempos del evangelio original. Debemos volvernos a ese tiempo donde los profetas predicaban arrepentimiento. Arrepiéntanse de su pecado, era lo que predicaban. Dejen de pecar, dejen de adulterar, busquen a Dios de verdad, aléjense del mal, dejen la idolatría. Ese era la esencia del evangelio que nos deja aquí, que nos dejó Dios en la Biblia. Pero hoy en día, cuando vamos a escuchar mensajes, lo que escuchamos es eso: serás prosperado, viene un aumento de sueldo, viene el carro que sueña, viene esto. Pero hermanos, si el Señor nos dice que buscad primeramente el reino de los cielos y las demás cosas van a ser añadidas, ¿qué estamos buscando primero? ¿Qué estamos buscando primero? Tenemos el orden invertido. Estamos buscando primero son las añadiduras. Voy a ir a la iglesia porque tengo una enfermedad, Dios me guarde, y necesito que el Señor me sane. La mujer del flujo de sangre, dice la palabra, que duró, creo que fueron 10 años aproximados con esa enfermedad, y hasta que no buscó del Señor, ese flujo no fue sanado. Tenía el orden invertido. Dice la palabra que ella gastó todo lo que tenía en médicos.
Al final fue donde Jesús y fue cuando fue sana. ¿Qué tenía el orden? Invertido. ¿Cuál es el orden que tenemos en nuestras vidas? ¿Será que estamos buscando primero las añadiduras? Si yo le sirvo al Señor y a Dios, o sea, Dios no es condicional. Pero nosotros lo que estamos haciendo es poner a Dios condicional. Señor, si tú me sanas, yo hago esto por ti. Señor, si tú me sanas, yo me bautizo. Si tú me das este carro que quiero, te sirvo. Señor, si tú me das la casa que quiero, qué sé, me entrego por completo a la iglesia. Pero tenemos que volver, hermanos, al centro que es Cristo. Al centro que es Cristo. Jeremías predicaba esperanza. Juan el Bautista, arrepentimiento. Jonás le encomendaron una misión hasta que Nínive pasó todo lo que pasó, tuvo que obedecer al final al Señor y hubo el arrepentimiento que hubo en Nínive. Dios te ha dado una misión a ti: id, predicad, enseñar. ¿La estás haciendo? Pregunta a ti mismo, ¿la estás haciendo? No busquemos a Dios por necesidad. No busquemos al Señor por necesidad. Busquemos al Señor por convicción. Busquemos al Señor porque es Dios. Busquemos al Señor porque Él te ama. Dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Busquemos al Señor porque Él es Dios. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas, dice la palabra. Buscad a Jesús, porque Él dio su vida por amor en una cruz. No busques al Señor por lo que necesitas. Tenemos una tarea que cumplir. Tenemos una tarea que el Señor nos ha encomendado. Jesús murió, pero resucitó. Jesús murió, pero resucitó. Gloria al Señor. Y dice la palabra: si hay alguien que esté dispuesto a seguirme, que tome su cruz y sígame. Y la cruz no es el proceso por el que estás pasando, es negarnos a nosotros mismos y ir a las naciones y ir a buscar esas almas que están necesitados del Señor. ¿Alguien en esta mañana quiere ser discípulo de Jesús? ¿Alguien en esta mañana quiere ser discípulo de Jesús? Amén. Y si tú quieres ser discípulo de Jesús, tienes que olvidarte de hacer tu propia voluntad. ¿Estás dispuesto a hacerlo? ¿Estás dispuesto a hacerlo? Entonces tienes que tomar la decisión. Toma la decisión por seguir al Señor. Toma la decisión. Y si en esta mañana tú estás dispuesto a ir y a ser esos discípulos, tenemos que pedirle perdón al Señor. Dile: Señor, perdónanos. Debemos arrepentirnos por no obedecer lo que Él nos ha encomendado. Y si tú en esta mañana estás dispuesto y deseas en tu corazón hacer eso, yo te invito a que te pongas en pie. Yo te invito a que oremos y a que le digamos al Señor: Señor, perdóname por no hacer lo que tú me has mandado a hacer. A que le digamos: Señor, yo estoy dispuesto a ir a las naciones. Perdóname, oh Dios, porque te he buscado por necesidad y no porque tú eres Dios. ¿Cuántas veces, oh Dios, te he fallado una y otra vez? Vamos a orar. Yo te invito a que cierres tus ojos allí donde estás. Señor Jesús y Padre amado, en esta mañana, Señor, te adoramos.